Después estos dos chamagosos bautizan a Eusebio, por supuesto, en el nombre de Jesucristo. En presencia de Catarina Ortiz, Francisco Borrego y Alfonso Esqueda, Saulo, levantando la voz, le dijo a Eusebio: no se llamará más tu nombre Eusebio, sino que Aarón será tu nombre. Desde entonces estuvo al servicio de ellos, ayudándoles en lo que necesitaban. En este punto yo necesito leerte lo que dice la historia de la Iglesia Cristiana Espiritual, que es de donde sale Eusebio, que es donde ministraban, donde nacieron Saulo y Silas, sus mentores. Me estoy refiriendo yo a este libro, pero aquí sale al revés porque te lo voy a poner entonces por atrás. Estamos hablando de la página 134 del libro Historia de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, segunda edición, tomo 1. Leo. Saulo y Silas. En la narración de la historia de la Iglesia tiene que hacerse alusión a estos personajes, pues influyeron en la formación de grupos que más tarde llegaron a integrarse a la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual. Aquí está Antonio Muñoz, Saulo y Francisco Flores, Silas. Yo les llamo los profetas chamagosos porque dicen que prohibían el perfume, prohibían, andaban bien desaliñados, ¿no? Y esto era santidad. Los verdaderos nombres de ellos fueron el de Saulo, Antonio Muñoz, y el de Silas, Francisco Flores. El primero originario de Chalchihuite, Zacatecas, y el segundo de Villanombre de Dios, Durango. Ambos eran de denominación católico-romana, de buena posición económica, que unidos por la amistad realizaron juntos un viaje de negocios a Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Es bonito, yo estuve ahí. Donde tuvieron la oportunidad de escuchar, escuchen esto, a un predicador que respondía al nombre de Agapito Soto. La doctrina que presentaba a oídos de aquellos que se le reunían era muy singular, pues era diferente a la que predicaban las iglesias ya existentes en aquella región. Este predicaba demostrando bíblicamente que Jesucristo es Dios y que el bautismo debe ser en el nombre de Jesucristo. Además de esto, predicaban que el creyente verdadero debe ser santo. Esto predicaba Agapito, y mire cómo los chamagosos le creen. Las aseveraciones expuestas por él hicieron mella en el ánimo de Antonio y Francisco, los cuales decidieron aceptar el mensaje, renunciando a su antigua religión, que no era una iglesia trinitaria, sino la católica, y a sus bienes materiales. Fueron bautizados por este varón en el nombre de Jesucristo a mediados del mes de mayo de 1924. Bueno, después estos dos chamagosos bautizan a Eusebio, por supuesto, en el nombre de Jesucristo. En presencia de Catarina Ortiz, Francisco Borrego y Alfonso Esqueda, Saulo, levantando la voz, le dijo a Eusebio: no se llamará más tu nombre Eusebio, sino que Aarón será tu nombre. Desde entonces estuvo al servicio de ellos, ayudándoles en lo que necesitaban. En los albores del mes de agosto del 24, algunos habitantes de la ciudad de Torreón, Coahuila, vieron llegar a estos dos personajes de raro aspecto, uno de pelo lacio y largo, más abajo de los hombros, con barba larga, otro de pelo ondulado, abultándole grandemente la cabeza, y también con barba larga y abundante. Sus vestidos, aunque sucios, incluían sacos de buen vestir. Imagínate tú.
Su calzado, el de pelo lacio, botas tipo militar, el del pelo ondulado, simples guaraches. El aspecto de ambos causaba extrañeza y cierto respeto. Su forma de hablar llamaba la atención a los habitantes de esa ciudad. Se proclamaban profetas de Dios. Se dice profetiza, ¿no? Te lo leí. Y sus argumentos doctrinales eran el bautismo en el nombre de Jesucristo, la sanidad divina, ungiendo con aceite, el nombre del Señor Jesucristo y el don de lenguas como muestra el derramamiento del Espíritu Santo. También predicaban que el creyente debía de llevar una vida completamente apartada del mundo y de todo aquello que tuviera procedencia de la bestia. Te estoy describiendo a los maestros de Aarón Joaquín. Cabe aclarar que durante los pocos días que estuvieron en Villa en nombre de Dios se dedicaron a leer la Biblia. Y después de conocer y de aprender algunos pasajes que fueron para ellos de mucha importancia, dieron paso a conceder más importancia a las revelaciones y a los sueños. Igual que Aarón, el 6 de abril la voz de Dios se oyó en el año de 1926. La Biblia es un libro, dice Ruth Cano. Es un libro muerto, es letra muerta. Venido según ellos por inspiración divina, cosa que trajo como consecuencia el casi completo desconocimiento de las Sagradas Escrituras al grado de llegar a enseñar a la gente que ellos no tenían necesidad de leer la Biblia, pues Dios hablaba directamente con ellos. ¿No te parece conocido? Mucha gente llegó a creer en lo que predicaban, pues quedaban fuertemente impresionados por su aspecto personal y la actitud que asumían cuando en cierto momento se colocaban con la cara a la pared como en señal de meditación y de oración, para después, pasado un momento, volverse a la congregación diciendo, así dice Jehová, y entregarles el mensaje supuestamente revelado por Dios. Enseñaban que todo aquel que fuese convertido debía adoptar un nombre bíblico que le revelara el Señor. No solo estos dos apestosos, chamagosos, imbañables se habían cambiado de nombre, sino que aquí el libro de la IS dice que había un montón, como 6 por lo menos, que no voy a perder el tiempo en este video de leerte, un tal Barnabás que se cambió a este nombre y que el otro, bueno. Y también tomaban mujeres, ¿eh? En este ambiente, este fue lo que bebió Eusebio. De aquí aprendió todos estos conceptos. Enseñaban que todo aquel que fuese convertido debía adoptar un nombre bíblico que le revelara el Señor. Quiero que notes la palabra adoptar. Esto te lo pongo en pantalla. Este es el libro de la IS. Enseñaban que todo aquel que fuese convertido debía adoptar un nombre bíblico que le revelara el Señor. Mira, ayer que estaba leyendo el libro de Chávez Herrera, y cuando digo Chávez Herrera no es Chávez que se apellida Herrera, sino el señor Chávez y el otro señor Herrera, son los dos autores, ¿no? Descubrí algo bien curioso, que después, y este libro por supuesto, muy poca gente lo tiene, pero lo escribieron ellos, el cuñado de Samuel, increíblemente, voy a tardar un poquito en encontrarlo, porque no lo quiero rayar el libro, pero fíjate, después de describir, ayer te hablé de cómo movieron la visión, porque no concordaba, y le movieron el asunto, no en este libro, sino en el de René Rentería y en el de Berea. Aquí todavía dejaron las visiones como estaban en el documento Zuli, y que no concordaba entonces, que hasta 1926 le habían hablado, si ya le habían hablado antes, en una visión de ángeles. Pero es bien curioso el asunto de adoptar el nombre, porque después del capítulo donde te dicen que Dios le cambia el nombre de Eusebio a Aarón, pues ya te dice lo que ya sabemos, ¿no? El próximo jueves quiero que salgas
Pero hay un comentario de Chávez Herrera que se les fue definitivamente. La regaron aquí. Miren, déjenme buscarlo. Pero claro que René Rentería quitó el, el comentario, que la regazón que hicieron aquí. Increíble. A ver. Dice... Te voy a poner la foto de los chamagosos para que no me estés viendo. Míralos a ellos. Son los maestros de Aarón, que Aarón agarró todas las características y toda la doctrina de estos. Increíble. A ver. Vamos a ver. Comentario desafortunado. Increíble. A ver, a ver, a ver. Por lo pronto platiquen ahí, hermanos, que al cabo no hay problema. Vamos a ver. Por esos tiempos se encontraba la patria mexicana en un levantamiento. En un levantamiento. Habiendo sido abandonado de la mano de Dios. Dice. He escuchado la voz de Dios. Le platico a Silas. Aquí está, ya lo encontré. Perdonen la tardanza. Es bien curioso porque esto ni siquiera en el documento Zuli se encuentra, sino que esto lo puso Chávez Herrera. Increíble. Miren, un capítulo antes, en el libro este que ya está descontinuado, Dios le cambia el nombre. Dios le cambia el nombre. Dios le cambia el nombre de Eusebio a Aarón. Dios. Y tu nombre será Aarón y bla, 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 ¿no? Pero en la página 30 de Chávez Herrera, el hermano Aarón recibe una consigna de Dios el próximo jueves. Quiero que salgas. Y luego dice aquí,
Y así, sin pensarlo de nuevo, se dispuso a cumplir con el propósito de Dios que le ordenaba abandonar aquel lugar. Algunos hermanos que se habían dado cuenta de la grande bendición que tuviera Eusebio y hasta habían oído de la manifestación que él le platicó a Silas, decidieron acompañarlo. Entre ellos su esposa, dos ancianitas, una joven llamada María Jaso y el hermano Margarito Roque, los cuales, creyendo la manifestación, dijeron: Dios es con usted y nosotros le acompañaremos. Al abandonar la ciudad de Monterrey, salieron por la vía férrea que conduce al puerto de Tampico, y estando sobre dicha vía, se postraron en oración al Señor, pidiéndole su asistencia, iniciando así una extraña e inexplicable caminata. Esto no es cierto, porque en otros documentos se dice que desde que conocieron a Saulo y Silas se echaron unas caminatas por la vía juntos a otras ciudades. Es muy lógico que si tú vas a salir a pie, pues te vas a perder a campo traviesa, pues sigue la vía del tren, evidentemente vas a llegar a un poblado, ¿no? Pero eso lo hacían los chamagosos, lo hicieron varias veces con él. No es cierto que él inicia la idea de seguir la vía del tren. Eso lo vamos a poner bien documentado en el libro. Pero aquí dice, pidiéndole su asistencia, iniciando así una extraña e inexplicable caminata por razones desconocidas para el mundo. Caminaron una primera jornada y, sintiéndose fatigados, se apartaron a un lado de la vía férrea a fin de descansar bajo un frondoso árbol que allí había. Estaban quizás dormitando por los mismos efectos de la fatiga cuando de pronto, sobresaltado, se incorporó el hermano Aarón. Y entre paréntesis Chávez Herrera te pone: nombre que adoptó por inspiración de Dios. Nombre que adoptó. Ahí está en pantalla. Cuando de pronto, sobresaltado, se incorporó el hermano Aarón, nombre que adoptó por inspiración de Dios, diciendo: ¿qué es ese trueno tan espantoso que he oído? Y ya el telegrama corrompido, ¿no? Pero fíjate la glosa o la explicación, entre paréntesis. Se incorporó el hermano Aarón, nombre que adoptó por inspiración de Dios. Perdóneme, pero te acaba de decir que Dios le dijo: tu nombre será Aarón. Ah, caray, pues que se referirá al hijo del chamagoso. No, ahora una manita, tú, a ti te digo, aquí del adobe, tú, yo, sí, tú. Dios me cambió el nombre. Para terminar diciendo que adopta el nombre por inspiración. La palabra inspiración, en el argot o en la jerga cristiano evangélica, es que te llega por inspiración, no es un mandato, es por inspiración tuya, nace en tu mente. Esto te lo recalco la frase, porque los chamagosos enseñaban que todo aquel que fuese convertido debía adoptar un nombre bíblico que le revelara el Señor. Te está hablando de inspiración y de adopción, de adoptar. Yo me voy a llamar así. Y esto lo comentó Chávez Herrera, que no lo comenta el documento Zuli, y que todos los que se convirtieran se agruparan en un solo pueblo. Aquí está la idea de la hermosa provincia, hombre, nada de que 40 pesos que me lo reveló el Señor. Los chamagosos tenían esta doctrina, viviendo todos en comunidades exclusivamente cristianas, de ser posible un mismo techo, para varias familias, viviendo como hermanos en Cristo, juntar los sueldos el fin de semana, nombrar comisiones que compraran los víveres para toda la comunidad y sin decir ser alguien dueño de algo, porque todas las cosas serían comunes. El medio evangélico de ese 1924 da razón de la presencia de estos hombres en Torreón y cómo lograron reunir una numerosa membresía. La congregación establecida en la avenida Aldama fue influenciada por la doctrina de estos personajes
y la mayor parte de la iglesia los recibió de buen grado, llegando a adoptar algunos argumentos doctrinales, no solo la membresía, sino aún la parte ministerial. De la ciudad de Torreón pasaron a otras de la misma comarca lagunera, evangelizando a sus moradores. Fue en San Pedro de las Colonias donde evangelizaron a Eusebio Joaquín González, a quien bautizó Saulo. Aquí ellos dicen que fue Saulo. Por supuesto, yo diría, aquí hay una controversia, ¿no? El documento Zuli dice que fue Silas, la Yese dice que fue Saulo, la serpiente y la paloma dicen que fue Saulo. Y yo me pregunto, ¿qué sería más natural? Bueno, por una parte estaría el argumento, si fue Saulo el que lo bautizó, esto no conviene a los intereses de la luz del mundo, porque Saulo era el bígamo, era el cochinón, y el otro era el aparcero. Entonces le cambian de padre espiritual. O sería muy lógico que el de carácter más débil y que le habló, que era más amable, que era Silas, aunque tan débil que permitía las cochinadas de su compañero, fue el que lo auspició, ¿no? Pero sigo leyendo aquí. Fue en San Pedro de las Colonias donde evangelizaron a Eusebio Joaquín González, a quien bautizó Saulo, siendo un fiel seguidor de estos profetas. Eso sí es cierto, todas las fuentes dicen, el documento Zuli, la Yese, Maclovio Cagiola de la serpiente y la paloma, historiador de ese tiempo, el buen pastor, y también Chávez Herrera, y de forma muy tímida René Rentería, porque de René Rentería empiezan a maquillar para empezar a borrar la relación con estos estrafalarios, cochinones, imbañables y disolutos. Y ya la versión de Berea ya no te dice que eran sus maestros, y por supuesto no mencionan ya para nada. Fíjate que los documentos de la luz del mundo no mencionan nada de que estos tipos se habían cambiado el nombre, nomás te lo dicen de forma muy tímida, pero nada más te hablan del cambio de nombre, por Dios. No, ellos mismos se habían cambiado el nombre y era una práctica común. Pero todos coinciden, excepto Berea, que era práctica común cambiarse el nombre y que la doctrina de vivir en un pueblo como hermosa provincia salió de los chamagosos y que Eusebio era fiel seguidor y les tenía miedo a estos profetas y de ellos bebió y agarró todas estas ideas. Dice aquí, en presencia de Catarina Ortiz, Francisco Borrego y Alfonso Esqueda, Saulo, levantando la voz, le dijo a Eusebio, no se llamará más tu nombre Eusebio, sino que Aarón será tu nombre. Desde entonces estuvo al servicio de ellos, ayudándoles en lo que necesitaban. También en San Pedro se unió al saulismo Catarino Ramos, quien más tarde se hiciera llamar Amado Barnabás. Desde esta ciudad, Saulo y Silas, acompañados de Eusebio Joaquín y Francisco Borrego, emprendieron su viaje a Nuevas Casas Grandes, para luego regresar por el mismo punto. Escucha esto. Pero ahora Saulo, acompañado por dos mujeres, una de nombre Marta, que según él representaba el pacto antiguo, o sea, la bestia, y la otra llamada Noemí, que representaba el nuevo pacto, o sea, la iglesia del Señor. Después de dejar un rastro muy marcado por su paso por la laguna, emprendieron el viaje hacia la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, siguiendo la vía del tren. Así que no vayas a creer que Eusebio fue el primero que se fue siguiendo la vía del tren. Siguiendo la vía del tren, nos dice la historia de la Yese, llegando a cada ejido poblado que estuviera en el camino. En ese viaje les acompañaba Eusebio Joaquín con su esposa,
Cuando llegaron a esta ciudad empezaron a evangelizar y la gente los recibía con gran admiración. Sigo leyendo. Pues les impresionaba grandemente su aspecto exterior, al grado tal que hasta empresarios del lugar les brindaron toda clase de facilidades y apoyo económico, entre otros, el entonces dueño de Salinas y Rocha. ¿Se acuerdan de aquel comercial? Salinas y Rocha le ofrece todo para el hogar. Increíble. Fíjense que también aquí en la iglesia bautista teníamos a una nieta del dueño de Salinas y Rocha en el tiempo de mi papá, ¿no? De otra forma, o de esta forma, se establecieron al oriente en la colonia obrera, donde lograron reunir una membresía de aproximadamente 100 personas. El punto preciso de reunión fue entre las calles Carlos Salazar y Batallón San Blas, teniendo como referencia un gran árbol conocido como el Sabino Gordo. A estos predicadores creyeron familias enteras como la familia Rodríguez Peña, la familia Jiménez, Alvarado Roque, Alemán y otras. Ya empieza a decir, dice aquí, a su regreso a Monterrey, ya no fueron recibidos por el grupo, pues ya tenían un nuevo pastor y era el hermano José Rivera Cristián, a quien habían conocido siendo pastor en San Pedro de las Colonias. Al no ser admitidos por el grupo, se trasladaron a la colonia Moderna y después a Ciudad Anáhuac, Nuevo León, donde lograron reunir un buen grupo de miembros. Allí establecieron la vida en comunidad, adquiriendo un galerón. Esta es la idea primigenia de la hermosa provincia, que de aquí la tomó Eusebio. La vida en comunidad, adquiriendo un galerón en el cual vivían cerca de 10 familias, bajo el mismo techo. Tenían una administración común, pues cada fin de semana los jefes de familia reunían los dineros y se los entregaban a Saulo, el cual administraba ese dinero para los víveres que tendrían que comprarse para toda la comunidad. Aunque Saulo predicaba una vida de santidad en los creyentes, no era así la práctica de su propia vida. Sus actividades pecaminosas, como eran el adulterio y la fornicación, comenzaron a hacer decaer la imagen del predicador. Se conoce de fuente fiel que Saulo tenía la costumbre de hacer saber a los esposos que por designio de Dios sus mujeres deberían de cohabitar con él, lo que lograba sin resistencia alguna. Y muchos seguirán sus libertinajes, había dicho Pedro, por el cual el camino de la verdad será blasfemado. ¿En qué cabeza cabe de un padre de familia que el líder religioso te pida que tu esposa se acueste con él? ¿Que estás loco, estás tonto, qué te pasa? Bueno, es el trabajo de un brutal adoctrinamiento, de un miedo, que el ungido de Dios, cuidado, no lo toques, él merece todo. Sí, se dice, profetiza, para engañar y fornicar con mis siervos. Pero no solo eso, no solo es el que hace eso. Este tipo lo hacía, pero este tipo lo permitía. Hay de ti, cuando ves a un ministro religioso coqueteando con tu esposa o con tu hija, y siendo poco hombre te quedas callado. ¿Qué te pasa? O sea, entiende que te han engañado. Has llegado a la degradación más baja que puede haber. Yo te entiendo porque has sido sometido a un brutal adoctrinamiento. El último esto te lo pongo en pantalla. Estamos hablando del libro de la Yese, página 138, la historia de la Iglesia Cristiana Espiritual. Se conoce de fuente fiel que Saulo tenía la costumbre de hacer saber a los esposos que por designio de Dios, mira, Dios lo dice, sus mujeres deberían de cohabitar con él, lo que lograba sin resistencia alguna. Este fue el maestro de Aarón Joaquín. El último de los casos fue de la siguiente manera. Una mujer que era viuda tenía 2 hijos jóvenes.
llamados Isaías y Febe. Ella recibió la noticia de que debería de dormir con Saulo, porque así se lo había sido, porque así le había sido revelado. Mira qué revelación, ¿no? A lo que accedió. Quizá un poco de mañosa la señora también. Mira qué revelación del cielo. Pero al poco tiempo Saulo dijo a Isaías, o sea, a su hijo, que también Febe, es decir, su hermana, debería de hacer lo mismo. Ante lo cual el joven, fíjese, tuvo más testosterona el joven que los señores que estaban ahí. No hubo quien lo parara a este violador, ¿no? Ante lo cual el joven se llenó de enojo y arremetió contra él en presencia de todos los que vivían en el galerón. Mas no pudiendo darle golpes, que yo digo que se los merecía, sí le gritó a Saulo palabras fuertes. Este acontecimiento provocó el principio de la desbandada del grupo, como ocurrió con Genaro Rodríguez, Elifaz de Israel. Fíjate cómo aquí tienes otro loco que se cambió el nombre, y su esposa Guadalupe Gaitán, también se cambió esta loca el nombre a Sarmabet de Israel, quienes se alejaron definitivamente. Luego Margarita Chávez, suegra de Genaro, y su hijo de nombre Pedro Cervantes Chávez. De este modo el grupo se estaba acercando a su fin. Las cabezas del grupo vieron con tristeza cómo se iban alejando todos, y al quedar solo Saulo, Marta, Noemí y Silas se desesperaban ante tal situación, al grado que Silas se enfermó de tristeza y murió. Bueno, solo te estoy diciendo de dónde bebió Eusebio. Estas son las raíces. 1938. Por una inspiración de Dios, y ahora que todo ha pasado, se puede decir que fue el Señor que quiso remover la iglesia que en aquel tiempo existía para una prueba de la fe que el pueblo estaba ingiriendo. Así que nada de lo que aquí se narra se puede tomar como si fuera debido a la ignorancia de nadie, pues si es Dios quien estaba acomodando todas las cosas en su debido lugar. Claro, así que todas las tonterías y disparates que hacía Aarón, nadie tiene la culpa, era Dios, que estaba acomodando todo. Fue un deseo en su corazón, y con suma alegría iba a encontrarse con sus antiguos amigos allá en la ciudad de Monterrey. Fíjense que les dice amigos a Saulo y a Silas, sus antiguos amigos en la ciudad de Monterrey. Dice, pues él quería llevarles el mejor presente que alguien pudiera ofrecer. Y esto eran las nuevas cosas que el Señor les estuviera dando por su gracia, y darles parte de las revelaciones doctrinales como joyas preciosas. Que como joyas preciosas él, o sea Dios, le diera para él y los suyos. Fue así como, ya encontrándose en ese lugar de Monterrey, se encaminó a la casa de una de las hermanas que antaño conociera, y al darle a conocer el testimonio de la iglesia aquí establecida, aquella mujer ahora presuntuosa se confesó estar adherida a una iglesia bautista, cosa que el hermano Aarón consideró inaudita, pues no era posible que dicha hermana hubiera retrocedido de tal manera a confundirse con esos hombres trinitarios. Y llamando a su pastor bautista para que se enfrentara al hermano Aarón y sus acompañantes, por lo que aquel hombre, página 55, quedaba sin argumentos ante la palabra de poder que Dios por su gracia le daba a su siervo y los hermanos que con él habían venido, los cuales eran Julián Zamora, Isabel Acevedo, Gregorio Robles, María Vázquez y la hermana Elisa. Voy a poner mi reloj aquí para estar checando la hora, ¿no? Vamos a leer solamente una hora. Dice, pero aquella mujer, al ver derrotado a su pastor,
no se quedó callada, sino antes, arremetiendo en contra del apóstol, le dijo: ¿usted por qué defiende el bautismo en el nombre de Jesucristo siendo trinitario? A lo que le contestó el hermano Aarón: eso no es verdad, porque yo a mis hermanos los he bautizado en el nombre de Jesucristo. Fíjese cómo él, aquí en esta historia antigua, dice que a todos los que él había bautizado, los había bautizado en el nombre de Jesucristo, no en la Trinidad. Ok. Volvió ella a decirle: mire, hermano Aarón, usted bautiza en el nombre de Jesucristo, pero usted mismo es trinitario, pues es bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A usted lo bautizó Silas, ¿verdad? Y si lo duda, vaya a preguntarle en qué nombre lo bautizó. Él vive, es más o menos por el rumbo de la fundición del 3, allá por los Graseros, donde vive todavía al lado de Saulo. Pregúntele a ellos. Al escuchar estas palabras, el siervo de Dios no esperó más. Ordenó a los hermanos dirigirse al rumbo indicado por María Luisa Espinosa de Rosas, que tal era su nombre. Y al llegar a una casucha que se encontraba de acuerdo a las señales que le fueron dadas, tocaron a la puerta. Salió Saulo, quien en esa fecha se encontraba medio paralizado, preguntando enseguida: ¿quiénes son ustedes? Entonces el hermano Aarón se identificó como el soldadito. Saulo, repitiéndose el nombre, no acertaba a memorizar, diciendo enseguida: quizás son ustedes unos ángeles que soñé anoche y que el Señor me dijo que iban a venir. Pasaron, invitados por Saulo, al interior, donde también se encontraba Silas, el cual había bautizado al hermano Aarón en San Pedro de las Colonias. Saulo preguntó a Silas si se acordaba del soldadito, a lo que Silas contestó que sí. Y como era tanta la inquietud del siervo de Dios en cuanto se identificó con ellos, les preguntó de inmediato que en qué nombre había sido bautizado, contestándole que no se dejara engañar, porque habían salido muchos engañadores introduciendo herejías de perdición, diciendo que se debían bautizar en el nombre de Jesucristo, pero que él estaba bien bautizado, porque lo había bautizado según el mandamiento de Mateo 28:19, invocando el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Página 56, u hoja 56 más bien. Hoja 56. Al momento sintió un gran dolor, pues se confirmaba lo que aquella mujer le había dicho. Por lo tanto, pensó que sus pecados estaban sin haber sido perdonados. Ah, no, pero ya levantaba muertos, ¿eh? Fíjense, sus pecados no están perdonados, pero ya levantaba muertos el Señor, igual que Jesucristo. Y figúrate tú, chencha. Empezaron a adoctrinarlo, diciéndole que entre todos esos falsos había uno con mayor tenacidad y con mucha persuasión, del cual le pedían que se alejara, diciéndole: ese hombre se llama Aarón. Aquí esta es una gran contradicción que ya he hecho notar, porque según esto, él ya les había dicho que Dios les había cambiado el nombre. Ah, pero ahora es el soldadito y por allá anda un engañador llamado Aarón. Se contradicen solos. Ese hombre se llama Aarón, así que tú apártate del tal. Por eso has venido, ¿verdad? Tienes miedo con ese Aarón, ¿verdad? Pero no tengas temor, nosotros te ayudaremos. No pudiendo callar más el siervo de Dios,
y en el dolor que le producía aquella revelación que le hizo sentir como una hoja de papel en el aire, les declaró lo que Cristo le había enseñado en visiones, sueños y revelaciones que le fueron dados, citándoles Hechos 4:12, que en ninguno otro hay salud y que cumple el mandamiento de testificar la verdad como lo hicieron los apóstoles según Lucas 24:48. Pero fueron rebeldes a su enseñanza, primero por el error que ellos habían predicado durante tanto tiempo y segundo porque todavía lo consideraban al siervo de Dios muy bajo a sus ojos, pues según ellos era su hijo en la fe. No según ellos, era su hijo en la fe. Aparte, es una gran tontería creer que si a ti alguien te bautiza, no te des cuenta en qué nombre te bautiza. Perdóneme, pero aquí te están echando mentiras, miembro de la luz del mundo. Este cuento de que lo habían bautizado en la Trinidad, los chamagosos, se lo inventó Aarón, simple y sencillamente para disociarse de los chamagosos. Eso es todo. Porque ¿de dónde aprendió él a bautizar en el nombre de Jesucristo? Y a todos los bautizaba así. Pero de su bautismo no se dio cuenta. Evidentemente es una tontería, es una incoherencia. Sigo leyendo. Al escuchar estas palabras, grande fue la tristeza que se apoderó de su corazón y que lo embargó de ella. Aquello lo había aniquilado, pues siendo un hombre de verdad, no podía concebir que su vida, que en su vida hubiera una mentira y por tantos años. Pero él no era culpable y a la vez se sentía con todo el peso de la responsabilidad. Pues cada alma que había creído a su anuncio y que habían creído en él, cuando él les decía que el Señor le había hablado y que Dios lo había enviado, tuvo miedo de perecer y no alcanzar la meta. En primer lugar, ningún apóstol dijo, crean en mí. Yo soy el enviado de Dios, crean en mí. Todos decían, crean en el Señor Jesucristo. Y es muy ridículo que un Aarón, ya por 15, 20 años, bautizando gente en el nombre de Jesucristo, luego diga que no saben qué nombre está bautizado él. Imagínate tú, me bautizan a mí, no sé ni en qué nombre, y luego yo voy y bautizo a todos en el nombre de Jesucristo. Pero a mí me bautizaron en la Trinidad. Oiga, pues estaré tarado, ¿qué me pasaba? Que no me di cuenta en qué nombre me habían bautizado a mí. Y luego la doctrina que recibí para bautizar a otros en el nombre de Jesucristo, ¿de dónde la agarré? De ellos. Aquí, simple y sencillamente, es muy torpe el intento de engañar a la gente, ¿no? Insisto, solamente esto se lo inventó Aarón para disociarse de los chamagosos. Acuérdense que toda la historia está encaminada a decir, soy divino, caí del cielo y todo empezó conmigo. Tuvo miedo de perecer y no alcanzar la meta. ¿Y la iglesia? Ensimismado, digamos, petrificado, sin tener noción de lo que le rodeaba, se quedó mudo con las sagradas escrituras en su mano. Aprovechando de este descontrol, Silas le tomó la Biblia, casi se la arrebató groseramente y al abrirla le dijo, tu Biblia está rayada, ¿no sabes que ha de ser limpia? Aquellas palabras no las registró su cerebro, no oía, no veía, no vivía. Fue Isabel Acevedo quien, dándose cuenta de tal situación, salió a su defensa diciéndole a Silas, no se refiere a las rayas, se refiere a no ensuciarla con nuestros hechos. El hermano Julián también intervino y al querer responder Silas, Saulo impuso su autoridad sobre él, diciéndoles, Silas, en paz vinieron y en paz se irán. Déjenme saludar. Vamos a ver.
Ya llegó Ciencia Pura por aquí. Edgar Loza. David de la Luz. Y todos los que están llegando. Emma Gómez. Bruce Wines. Y todos los que están llegando. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Y está buena aquí la tertulia, los comentarios. Y Maribel Muñoz, bienvenida también. Solo Jesús Rocailo. Ya celebraban Santa Cena, sí, ya levantaba muertos. Bautizaba, celebraba Santa Cena. Pero siguen delitos y pecados del Señor, todo confundido, ¿no? No sabe dónde está parado. Si cae la secta en Estados Unidos, caería en todo el mundo. Está tremendo, hermano. Bueno, aquí están todos los comentarios. Bienvenidos. Sigo leyendo. Es la hoja 57. Se fue de inmediato al telégrafo, pues él quería comunicarle a la amada iglesia de Guadalajara la tragedia que estaba viviendo y pedirle su ayuda. En el trayecto su mente daba giros, pues era verdaderamente un torbellino que le llevaba sus pensamientos a una vorágine. Por eso hizo un telegrama para enviarlo al hermano Prisciliano González, que se había quedado al frente de la iglesia de Guadalajara, en la calle 46, y el mensaje decía así: hermano Prisciliano, habla a la iglesia que se ponga en oración y ayuno, a fin de que Dios solucione un problema de vital importancia, porque no abriré mi boca para hablar del Evangelio, entre tanto que Dios no conteste mi petición. Aunque podía decirse que sus temores eran infundados, pues siendo el elegido de Dios, mire qué ignorantote, ¿no? Pero era el elegido de Dios. ¿Qué temor podría haber de su vida? Pero él, sin saberlo, se angustiaba a la semejanza de Cristo en el huerto. Imagínate tú, chencha, ¿no? Cuando su aflicción le ocasionó verter sangre de su rostro. Esto era la realidad de su sentir. Estos payasos aquí comparan otra vez a Eusebio, confundido de su propia doctrina, con la angustia a la semejanza de Cristo en el huerto, cuando su aflicción le ocasionó verter sangre de su rostro. ¿Se fijan, hermanos, que aún en el relato tratan de deificar a este tipo? 12 años después de muerto lo comparan con Jesucristo. La resurrección de Sami, igualita que la de Lázaro, ¿no? Y el temor de la doctrina, no, pues igualito que el dolor en el huerto del Getsemaní. Lo mismo hace este señor Montemayor, comparando a Nazón con Jesucristo encarcelado. Sí, pues también a Jesucristo lo echaban al bote, imagínate tú. O sea que desde el principio traen el mismo corte de exaltar de forma salamera a la familia Joaquín. Dice, se angustiaba a la semejanza de Cristo en el huerto, cuando su aflicción le ocasionó verter sangre. Imagínate tú, casi le salía sangre también al Eusebio, ¿no? Esta era la realidad de su sentir. Pero no era todo. Satanás estaba al acecho queriendo destruirle por completo, pues aún tenía el telegrama en su mano cuando le sale al encuentro un hombre que conociera desde su principio y que ahora, siendo dirigente de la iglesia del Consejo, este hombre era Irineo Rojas.
el cual al verle le dijo: hermano Irineo, acabo de enterarme que estamos muertos en delitos y pecados. Toma nota de esta tontería. Está muerto en delitos y pecados, pero ya resucita muertos, ya efectúa bautismos, ya ordena ministros y ya realiza santas cenas. Pero está muerto el Señor, en delitos y pecados. Narrándole todo, palabra por palabra, sin omitir nada. A lo que Irineo le dijo: déjate de niñerías, cállate la boca, que no comprendes que se pueden ir todos y tú ya tienes mucho pueblo, y algunos se te enojarán. Si quieres, yo te bautizo, y te vas bautizado. A lo que respondió el siervo de Dios: si su fundamento no es bueno, ¿cómo puedo edificar? Así llegó a Guadalajara, a la calle 46, y les dijo a los hermanos sin temor, sabiendo y confiando en el Señor, que si eran de Dios, Él pondría los medios para mover sus corazones a la obediencia. Estamos muertos en delitos y pecados. Aunque Él no podía estarlo, le ponen entre paréntesis los redactores, habiéndole lavado la palabra que recibiera de Dios. Por lo tanto, el que quiera regresarse a Egipto, bien puede hacerlo. O sea que los corrió, ¿no? Nada de lo que eso vale, váyanse al mundo. Y así fue que, lejos de irse, los hermanos más se unieron en oración y dijeron en sus pensamientos, lo cual después manifestaron. Hoja número 58. ¿Qué más queremos de señal de este varón de Dios que nos habla la verdad y que aun siendo en su mismo daño no cambia su espíritu de rectitud? Y todos a una voz dijeron: creemos en usted y con usted estaremos. Y todo lo que haga es de Dios. Segunda de Samuel 7:3, haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. Y así, obrando de una manera ligera, aunque no se puede tomar como falta, pues todo estaba en el plan de Dios para manifestar a su tiempo la perfección de la doctrina, siendo su sinceridad prueba de que era un siervo de Dios. No, pues cualquiera que sea sincero ya es un siervo de Dios, ¿no? Por equivocado que esté, porque se ceñía a la verdad. El siervo de Dios, pensando solucionar la situación, seleccionó a 2 hombres, los cuales eran, en su aspecto, santos, pues tenían un pacto, o sea que no se habían casado, ¿no? Esto lo sé por comentarios de sus mismos libros. Y como sucedió en el pasado, 1 Samuel 16:7, todo esto no era otra cosa sino un periodo de prueba. Escogió pues el hermano Aarón a Lino Figueroa y Prisciliano Santos, a fin de que ellos fueran el bautismo inicial. Y poniéndolos en oración, acompañándoles toda la iglesia, se eligió a Lino Figueroa para que bautizara a Prisciliano Santos. Y luego, ya bautizado, bautizó a Lino, para que Lino bautizara al hermano Aarón y a la hermana Elisa, y enseguida su familia. Ah, no, pero el Señor no quiso que lo bautizara el Irineo, que era ministro. Él prefirió que lo bautizaran los propios ministros que él ordenó. Con ya era su tercer bautismo de este supuesto apóstol de Dios, que eso no existe. Todos los apóstoles de la Biblia lo son de Jesucristo, no de Dios. Pero llevaba el bautismo católico, le habían puesto Eusebio. Luego lo bautizan los chamagosos,
en el nombre de Jesucristo. Él se inventa el cuento de que en la Trinidad. Pero como él quería desasociarse de ellos, pues ahora hace que los mismos que él había bautizado y que él les había hablado del Evangelio, lo bautizaran a él. ¿Se imagina usted que esto es un apóstol de Jesucristo? Bautismo católico. 1. Bautismo de los chamagosos. 2. Bautismo de Lino Figueroa y Prisciliano Santos. Pero no quiso que lo bautizara un ministro de más rango que él, que le había enseñado la doctrina, de allá del consejo, de donde él había bebido también. Ah, no, pero él dijo, no, que quede entre nosotros, ese es el movimiento de nosotros, ¿no? Y aquí tenemos a un discípulo de un supuesto apóstol bautizando al apóstol. Tonterías, pamplinas. Nada de esto está en la Biblia, esta es una revoltura, pero es la realidad de lo que hizo este señor ignorante y que después se dio las ínfulas que era el enviado de Dios para todo el mundo, ¿no? Y claro que los redactores lo tratan de justificar, era un periodo de prueba, obró a la ligera. Qué raro que según él, después de darse cuenta del bautismo trinitario, entra en una aflicción como la del Getsemaní, comparada a la de Jesucristo, y de todo modo Dios lo deja en oscuridad y le permite hacer un error, obrando a la ligera. No, hermanos, esto no es un apóstol de Jesucristo. Definitivamente, esta gente hasta en su propia historia se contradicen y se echa de ver lo ridículo de la trayectoria de este indígena que se creyó el salvador del mundo y que ahora la gente de la luz del mundo ignora esta historia. Bueno, se eligió a Lino Figueroa para que bautizara a Prisciliano Santos y luego este ya bautizado bautizó a Lino para que Lino bautizara al hermano Aarón y a la hermana Elisa y enseguida su familia. Pues aquí tenemos al apóstol, dicen ellos, de Dios, siendo bautizado por unos chamagosos y luego siendo bautizado por sus mismos discípulos. Increíble, ¿no? Enseguida él bautizó a todo el cuerpo ministerial, o sea que los volvió a bautizar, y así ya hubo pastores que bautizaran a toda la iglesia. Claro, porque ellos se validan a sí mismos, ellos se autonombran y se validan a sí mismos. Ya hubo, dice, y así ya hubo pastores que bautizaran a toda la iglesia, la cual aceptó de buen grado. O sea que les dio otro remojón, ¿no? A todos. Cuando el siervo de Dios explicó estas cosas, invitó a todos a obedecer, dejando en libertad a aceptar según su conciencia y fe y entendimiento. No, es que las cosas doctrinales de un apóstol de Jesucristo no son según lo que tú creas, chencha, según lo que tú entiendas. Ah, no, ahora prohibidísimo que piensen. La gente de la luz del mundo no pueden pensar por sí mismos. Porque por el apóstol respiran, por el apóstol comen, por el apóstol sale la luz y por el apóstol el cometa Halley está aventando estrellas hace miles de años. Este bautismo se efectuó el domingo 17 de julio de 1938 en la casa de oración en la calle 46. 1939. Se construyó la casa de oración de la calle 12 de octubre, número 824, y en la Santa Cena que se celebra el 31 de diciembre, se consagró al Señor. 1940. El 31 de diciembre de ese año fue la última Santa Cena que se celebró en esa fecha, 1942. Fue en este año
que la iglesia sufriera incruenta azonada de un grupo de inconformes que lograron llevar consigo aproximadamente 250 almas de las iglesias de México, Cuautla, Cuernavaca, Ciudad Madero y San Pedro Toltepec. Juntamente, apartándose un grupo de colaboradores que habían sido distinguidos con el ministerio, causando la tristeza de toda la iglesia, que veía cómo, haciendo gala de ingratitud, hoja 59, estos hombres falsos, réprobos y falsos, desechos de Dios, fíjese, ya desde entonces tenían la costumbre de insultar a los que no piensan como ellos, hicieron su división definitiva de los días 23, 24 al 28 de agosto. Estaban predestinados para ser desechados por Dios, claro. Pues para ellos era poco, número 16:9, pues esto sirvió para que se despertara en ellos un espíritu de grandeza en aquellos hombres engreídos por el lugar que se les había designado. Fueron fácil presa de otros no menos corruptos de entendimiento, que tenían la piedad por granjería, y tomando esta ocasión sus espíritus se unieron, tomando pretextos se hicieron un solio aparte, manifestándose con esto de quién son hijos, como dice Judas 1:11, siguiendo el camino de Caín, religiosos pero según su propia voluntad, sirviendo a Dios a su modo y volteándose en contra de su hermano, y aún a su padre, cayendo en el error de Balaam, por ganancia deshonesta, y perecieron en la contradicción de Coré, negando y rechazando la autoridad del apóstol, queriendo usurpar el lugar especial dado por Dios. Hebreos 5:4, ninguno toma para sí la honra, sino el que es llamado de Dios, como Aarón. Aquí yo quiero hacer un comentario porque esto me tocó oírlo. Allá por el año 1975 llegó a Mexicali un pastor profeta de la luz del mundo, y mi papá, siendo un pastor bautista, lo recibió, y como era una persona educada, parecía humilde, pues le dio la predicación. ¿Y cuál no va siendo nuestra sorpresa? Que predicó de Hebreos 5:4, ninguno toma para sí la honra, sino el que es llamado de Dios, como Aarón. Claro que el texto se refiere a Aarón, el sacerdote, el hermano de Moisés. Pero ¿cuál no va siendo la sorpresa de mi padre y de todos nosotros? Que este pastor profeta de la luz del mundo aseguraba que este texto se refería a Aarón Joaquín González. Y así lo manejaban. Hebreos 5:4, ninguno toma la honra sino el que es llamado de Dios, como Aarón Joaquín. Imagínate tú, hermano. La gente de la luz del mundo es gente muy ignorante. Yo no quiero ofender a la feligresía, pero ellos no leen la Biblia, no saben leer, no saben escribir. Y viven en una burbuja creyendo que estas gentes son semidioses. Y Dios, al igual que en aquel tiempo del profeta Samuel, desechó a aquellos que el profeta había creído que eran los ungidos, y escogiendo así al que desde un principio Dios había designado para este fin, el ser apóstol de Jesucristo como Aarón. Fíjate aquí cómo te reiteran lo que te estoy diciendo. De plano, hermano. ¿Qué tiene que ver Hebreos 5:4 con Aarón Joaquín, no? Libro Sectas y Religiones. Si lo puedes comprar, cómpralo. De Helio Masferrer Can, editorial Plaza Valdés,
página 289. 5 pesos mensuales para el automóvil del director de la secta, o sea, para Aarón, prometer no usar corbata, no concurrir a bailes, y a las madres se les obligaba, fíjense, a repudiar a los hijos si estos han sido arrojados de la secta, o a los hijos a maldecir a sus madres si éstas han desobedecido ¿a quién? A los dirigentes. Sí, pues si no creo en la elección, eres basura, eres cangrena, eres hijo del diablo, eres un tumor, eres una víbora. Increíble, ¿no? Estos son los amargos frutos de un claro cisma. El reportero agrega que 10 templos se han separado en diferentes partes de la República, está hablando de la iglesia del Buen Pastor, a raíz de los acontecimientos mencionados. Una nota posterior del 30 del mismo mes alude al conflicto en la colonia La Nueva Luz, pues una de sus partes se resistía a salirse de la colonia y aseguran sus miembros que por esa razón han recibido amenazas de muerte. Bueno, pues aquí ya es la carne en toda su expresión. Esto no es el evangelio, hermanos, esto es una secta perniciosa peleando los derechos en un gueto. ¿Quién te manda a meterte a un gueto tipo nazi para entrar en una represión? No, Señor te libre de esas cosas, ¿no? En este ambiente tan poco evangélico, es lo que estoy diciendo, esto no tiene nada que ver con el evangelio, apareció el 26 de diciembre otro escrito en el que se acusaba directamente al hermano Aarón de haber ultrajado a una joven, entenada de su mismo padre, es decir, su papá se la prestó a Aarón, más o menos tendría 12 años la niña, llamada Guadalupe Avelar. Esta que ven en la foto, déjenme ver a ver si podemos acercarla. Miren, de mirada tierna. Ella fue Guadalupe Avelar. Se la encargaron a este viejo cochino que está aquí, el hermano Aarón. Está medio negro, no sé si lo alcances a ver. Y se metió con ella y engendró a este que está aquí abajo. Mira, el vivo retrato. Que después se dijo el mismo apóstol, el adulterio. ¿Se parecen? Por eso dijo Chema cuando lo vimos al niño, ¿no? Pues igualito, ¿no? Repito, a mí que me interesa que este señor se haya metido con la muchacha. Bueno, si hubiera vivido en ese tiempo, pues viejo cochino, le hubiera dicho, arrepiéntase de sus maldades, ¿no? De su alevosía. Pero ahorita me interesa que la gente de la luz del mundo entienda que no son inmaculados, no son semidioses, no son tus salvadores, son hombres comunes y corrientes que han encubierto sus pecados, pero que al final de cuentas están siendo expuestos por el dedo de Dios, por la mano de Dios, porque lo que hiciste en oculto será dicho desde los terrados, dijo el Señor. Bueno, sigo leyendo. Acusaban al hermano Aarón de haber ultrajado a una joven llamada Guadalupe Avelar. El periódico consigna que el líder se la había llevado desde los 13 años, perdón, no eran 12 sino 13 años, a su casa para adoctrinarla. Bueno, Xóchitl es lo que dice, que desde niña la llevaron y la adoctrinaron, que tú vas a ser del siervo de Dios. Esto desde el 42, hombre, aquí no estamos hablando de algo que se inventó Xóchitl. Por eso es tan importante, hermanos, conocer la verdad, porque la verdad te liberta. Te tienen engañado ahí con un sueño de una familia semidivina, ¿no?
El periódico consigna que el líder se la había llevado desde los 13 años a su casa para adoctrinarla, entre comillas, miren. Pero que además de esa meritoria labor, al parecer, la inició en los caminos de la sexualidad. Supuestamente con acuerdo de su mujer. Caramba. Mas una vez que quedó embarazada, según el testimonio de la afectada, la mujer de Aarón le proporcionó ciertos bebedizos. Oiga, hermano, qué pena, que quedó registrado en la historia de la luz del mundo, aunque ellos han tratado de tapar todo esto, que hicieron, la trataron de hacer que abortara. Estamos hablando de aquí del asesinato de un niño, ¿no? Dice, pero no pudiendo conseguir el objeto que se proponían, y temeroso el pastor de las consecuencias del escándalo, es lo mismo que hizo el rey David, aquí no estamos hablando de algo fuera de lo común. Temeroso del escándalo, temeroso el pastor de las consecuencias del escándalo entre los feligreses, se llevó a Lupe hasta la población de Tapachula. Aquí tenemos la nota 15. Esto está consignado en el periódico Occidental de Guadalajara, 26 de diciembre de 1942. Una vez que tuvo al hijo, Guadalupe volvió a Guadalajara. Su regreso provocó las amenazas de muerte de Aarón, por lo que la joven y su madre decidieron presentarse ante el Procurador de Justicia del Estado a levantar un acta. En marzo del año siguiente asumió el cargo de gobernador de Jalisco el general Marcelino García Barragán, al que Aarón, cuando solo se llamaba Eusebio Joaquín González, había servido en el ejército, según el texto de Ibarra, ¿no? También según el texto de ellos. También según el documento de Zully se dice que llegó a ser el encargado de dar el tiro de gracia a los fusilamientos. Era una especie de verdugo, ¿no? Le sirvió la gubernatura de García Barragán al ungido, siervo y elegido de Dios para acallar las acusaciones en su contra. En ese año de 1943, Aarón recibió su cuarta y más oportuna revelación y decidió borrar su pasado al bautizarse a sí mismo, que ese es otro tema importante, ¿no? Ya que descubrió que el anterior bautismo no había sido válido. Bueno. 1943. Aproximadamente al finalizar el primer tercio de ese año, estando él durmiendo en su lecho, oyó una voz que le decía: la hora es, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados, invocando mi nombre. Chanfle, cáspita, zambomba, recorcholis, caramba. El bautismo católico, el bautismo de los chamagosos, el bautismo de Lino Figueroa, y ahora el Señor se va a bautizar solito. 4 bautismos llevó a cabo el disque apóstol de la Restauración, viene trastabillándose doctrinal. Imagínate tú a Pablo: no, pues es que al principio allá unos barbudos me bautizaron en nombre de no sé quién, pero soy el apóstol de Dios, a mí me habla Dios directamente, la voz de Dios en la tierra, el varón de Dios en la tierra. Ah, caramba, he bautizado miles de personas, pero estos chamagosos me bautizaron en la Trinidad. Ah, caramba. Ah, no, a ver tú, uno de los que yo les hablé y los adoctriné, bautízame. No quiero que me bautice aquel porque va a tomar autoridad sobre mí. Ah, pero como en la división se fue el que lo había bautizado,
Pues recibe otra revelación del Señor para salir del paso. Y supuestamente en el lecho donde él dormía, oye una voz que le dice, la hora es, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados, invocando mi nombre. Bueno, que no lo acababa de invocar el nombre de Jesucristo según Hechos 4:12. Lino Figueroa. ¿Para qué nos hacemos tontos? Las divisiones, porque se miraría muy mal que el que lo bautizó a él ahora esté con los contrarios, ¿no? Haciendo historia sobre este pasaje que se narrará a continuación, se dirá que en esta etapa la iglesia se encontraba en continuas oraciones al Señor, manifestando diferentes sueños en distintos lugares donde ya estaba la iglesia del Señor. Tampico, Veracruz, México, Tepic, etc. Sueños referentes a bautismos, lo cual a ellos les causaba asombro, pues decían todos ellos, ¿por qué será? Si ya todos somos bautizados. Esto sucedió porque después de la rebelión de 1942, y ahí es la parte que la historia Chávez Herrera le cortaron y no le quisieron dar a los pastores, porque en la página 59 ya no te dice lo que te iba a explicar, que esto sucedía exactamente después de la rebelión de 1942. Lo que sabemos por escritos posteriores es que Lino Figueroa, el que lo había bautizado a él, se había quedado del lado de los disidentes. De ahí viene el autobautismo de Aarón. Página 60, le mocharon ahí el pedazo y luego leo. Y quiero que lo veas aquí, no vayas a creer que yo lo estoy inventando. Mira. Esta es la página 59 que le dieron a los pastores. Dice, ¿por qué será si ya todos somos bautizados? Pon atención aquí. Esto sucedió porque después de la rebelión de 1942, y pone un punto y un espacio, en la página 59, pues estos dijeron, no, a los pastores no les des toda la información. Hay un espacio, aquí lo tienes, y empieza la lectura de forma incoherente. Inciertos con estas declaraciones de Dios, contaban a su alrededor los sueños que Dios les daba. Increíble la manipulación que la cúpula siempre ha hecho de los pastores y de la gente de la luz del mundo. Leo. Inciertos con estas declaraciones de Dios, contaban a su alrededor los sueños que Dios les daba, hasta que por fin llegándose el tiempo llegado por Dios a su siervo, conforme a Amós 3:3, nada hará el Señor sin que le revele a su, etcétera, etcétera. Fue en las primeras horas del día, antes del amanecer, que en un día bendito de ese año de 1943, que Dios quiso de nuevo volver a comunicarse a la tierra para hacer conocer su voluntad, descubriendo la base en que afianzaría la roca, que es Cristo, en esta lluvia tardía. Por lo cual, en una visión maravillosa, le vuelve a hablar al hombre que él había escogido, Romanos 11:20, y como comprobación en su manifestación le dio el texto de Hechos 22:16. Con la diferencia de que Dios le manifestó en arcano oculto, la hora es de la restauración de la primitiva iglesia cristiana espiritual. Esto está tremendo, hermano. Esta parte te la voy a poner porque es muy interesante. Montemayor niega
que era la iglesia cristiana espiritual de donde sale Aarón, que de ahí derivan ellos, y que aún Aarón usaba el rubro. Pero aquí hay otro dato. La fecha de la restauración no es el 6 de abril de 1926, eso se lo inventaron después. Según la historia antigua, la fecha de la restauración fue en las primeras horas del día antes del amanecer, que un día bendito de ese año, 1943, que Dios quiso de nuevo volver a comunicarse a la tierra para hacer conocer su voluntad, descubriendo la base en que afianzaría la roca que es Cristo en esta lluvia tardía, por lo cual en una visión maravillosa le vuelve a hablar al hombre que él había escogido, Romanos 11:20, y como comprobación a su manifestación le dio el texto de Hechos 22:16, con la diferencia de que Dios le manifestó en arcano oculto. Escucha esto: la hora es de la restauración de la primitiva iglesia cristiana espiritual. Claro, porque de ahí había salido él y él creía que se habían corrompido, como lo dice el mismo escrito, pero que él era la restauración de ese movimiento. Pero aquí todo te lo han cambiado y te han jugado el dedo en la boca. Voy a finalizar la lectura porque ya consumimos una hora. La hora es de la restauración de la primitiva iglesia cristiana espiritual, comunicando a las iglesias su deseo de que se hiciera una semana de oración y ayuno, pues al llamar a los pastores y delante de la iglesia de Guadalajara les preguntó: usted, hermano, ¿qué es lo que Dios le dio por respuesta a su oración y ayuno? Hable todo lo que Dios le dio. Comenzó él primero dando testimonio con cierto asombro de un nuevo bautismo. Luego habló el segundo diciendo lo mismo, y así el tercero. Por fin, todos daban su testimonio parecido. El varón de Dios, al oír al último, dio la gloria a Dios y llorando dijo en alta voz: mi petición ha sido contestada. Le pedí al Señor que lo que a mí me dio se lo diera a todas las iglesias para mayor testimonio de que este paso es de Dios. Bueno, un apóstol de la Biblia nunca andaba pidiendo sueños de la gente, ¿no? Y si Dios le hablaba directamente, ¿para qué ocupaba a los demás? Ahorita, olvídate que tú des una opinión, un sueño, algo. No, ellos son los que dictan todo. Nazón no hace nada, ni Sami hacía nada. Ellos tenían sus maestros que les elaboraron la doctrina. Sami y Nazón, Samuel solamente fue un organizador, y Nazón es un hijo de papi que cayó, que echó a perder el negocio religioso. Dice, y comenzó a explicar cómo Dios le habló para que se bautizara él mismo. Yo quisiera que alguien de la luz del mundo me mostrara un pasaje donde los apóstoles o algún apóstol se bautizó él mismo. Yo me bautizo a mí mismo. Imagínate tú, mí mismo. Ni siquiera nuestro Señor Jesucristo se bautizó a sí mismo, pero estos megalómanos. Y luego dice así: comenzó a explicar cómo Dios le habló para que se bautizara él mismo. Claro, se asegura que nadie le vuelva a causar división, ¿no? A menos que se dividiera él mismo. Y luego dice: y el día domingo 18 de julio
de 1943, se sumergió en las aguas bautismales el siervo de Dios, siendo las 12 horas. Asistieron al siervo de Dios en su bautismo los hermanos José Garibay y Julián Zamora. Ya miramos en un video ahí de no sé si emblemas, donde unas ancianitas están diciendo, sí, el hermano Aarón, el apóstol sagrado. Usan un montón de términos antibíblicos, ¿no? Cuando a Pablo se le dijo apóstol sagrado, le pusieron dice la ancianita, le pusieron una toalla para no tocarlo, una sábana. Y de aquel lado agarró Julián Zamora la punta y este lado, y cuando el viejo Aarón se bautiza a sí mismo, luego lo jalan, pero no lo tocaron. Ellos mismos dan testimonio de esta aberración de bautizarse a sí mismo. Dice, lo ayudaron los hermanos José Garibay y Julián Zamora. Enseguida bautizó a su familia y a algunos hermanos más, que llenando los requisitos quedaron autorizados a efectuar a su vez el bautismo de toda la iglesia. Claro, y ahora tú te debes sujetar a esta tontería si quieres ser predicador. Figúrate tú, chencha. Como antecedentes se dice que una hermana llamada Petra le contaba al hermano José Garibay su sueño, en donde le volvían a bautizar, siendo reprendida por ello. Soñábanse vestidos con un nuevo vestido y donde se metían en un mar, etcétera, ¿no? Pues están basados en el sueño de la hermana Petra, ¿no? En Tepic, el quinto día de consagración, la cual había ordenado el siervo de Dios, los hermanos Felipe Reyes, que a la sazón estaba en ese lugar, y el cual era cieguito, tuvo una visión donde miraba al hermano, voy a la página 61, Aarón, rodeado de toda la iglesia, que caminaba por una vereda, y llegaron a la orilla de una barranca muy honda, en la que corría un río muy ancho y hondo. Como la iglesia se quedó parada al borde del barranco, el hermano Aarón exhortó a pasar al otro lado. Bajaron y al llegar a la orilla, él volvió a exhortar a pasar y seguir su ejemplo. Acto seguido se quitó sus ropas, entró en el agua que le llegaba a la barbilla y caminó a la orilla opuesta. Salió, comenzó a vestirse y les ordenó que le siguieran. Cuando toda la iglesia pasó y se hubo reunido, subieron y continuaron su camino. En la Santa Cena siguiente, al llegar a las iglesias, se hizo tal pregunta a las manifestaciones de Dios, y estando todo confirmado, el cuerpo ministerial fue bautizado el 13 de agosto de 1943. Esta pobre gente los volvieron a bautizar otra vez, siguiendo toda la iglesia que había venido a la Santa Cena el ejemplo del siervo de Dios y sus pastores. Aquí se acaba la historia. Chávez Herrera tiene un montón de X. Te voy a poner aquí para que veas cómo termina la pésima redacción. Miren, qué mal gusto, ni siquiera sabían redactar esta gente. Y luego firma La Luz del Mundo, Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad. Esto se escribió en Monterrey, Nuevo León, martes 6 de abril de 1926. Ah, no, esta es la fecha supuesta de cuando le habló Dios allá. Y luego dice Guadalajara, Jalisco. Parece que se escribió en Guadalajara el martes 6 de abril de 1976. O sea que 70 años, a ver, del 26 al 76, 50 años. La historia de Chávez Herrera se escribió con motivo del cincuentenario, pero esta historia contradice lo que ahora enseñan a ocultar.